Las hormonas son esenciales para el funcionamiento de todo el cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Están involucradas en el metabolismo, la función sexual, reproducción e incluso el estado de ánimo. Cuando las hormonas están alteradas, se producen algunos trastornos que, si no se identifican y tratan a tiempo, pueden causar serios problemas de salud. Atentos a este primer reportaje para entender la relación entre las hormonas y mujeres. Nuestro organismo es un mundo maravilloso. Cada célula, órgano, tejido, hueso tiene una función específica. Pero tal vez uno de los más fascinantes es el sistema endocrino. Está formado por glándulas que fabrican hormonas o mensajeros químicos que viajan a través del torrente sanguíneo y controlan el estado de ánimo, el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, incluso el sueño. Las hormonas son elementos proteicos vitales para la existencia de la persona. Sin hormonas no se puede vivir. Por ejemplo, la insulina producida en las células beta del páncreas. Si no hay insulina se produce la diabetes tipo 1 y cuando hay defectos en la secreción, la diabetes tipo 2, pero puede haber en la gestación. Después tenemos la glándula tiroides que permite que el niño vaya creciendo normalmente y adquiera su talla normal. Pero el comando central está en la hipófisis. Es la gran directora de nuestro cuerpo en materia de hormonas. Después tenemos las glándulas suprarrenales que producen el cortisol. Sin cortisol la persona también fallece porque mantiene la presión arterial y sin esta hormona pues el enfermo padece graves hipotensiones e hipoglucemias. Están regulando desde cuánto creces, regulan tu temperatura corporal, regulan cómo haces tu metabolismo o manejas tu colesterol, tus triglicéridos. En la parte sexual, las hormonas sexuales regularán el inicio de la pubertad, las funciones sexuales adecuadas en el hombre y la mujer. En el caso de la hormona tiroidea, está a cargo de todo nuestro metabolismo, entonces sus funciones son súper importantes. La alteración de las diferentes hormonas femeninas tiene su expresión más significativa en la aparición de trastornos del ciclo menstrual, ya sea por la ausencia de la regla o menstruaciones muy espaciadas, abundantes y dolorosas. Puede pasar muchas cosas, puede pasar que una mujer toma un medicamento, ese medicamento puede causar alteraciones de la menstruación, puede tener que el ovario no esté funcionando correctamente y por lo tanto las pacientes no menstruan o no ovulan, no pueden embarazarse y hay otras hormonas que también influyen en la regulación del ciclo menstrual que son importantes, como por ejemplo las hormonas tiroides. Regulan casi todas las funciones del cuerpo y cuando se encuentran alteradas también pueden alterar el ciclo menstrual. El desequilibrio hormonal puede causar infertilidad, abortos, problemas en el desarrollo y sufrimiento fetal, partos prematuros y, en casos más complejos, cáncer de ovario y de mama. Es decir, son pacientes que a lo mejor no menstruan durante 6, 8 meses o más. Ya cuando estos cambios son muy a largo plazo, generalmente empiezan a aparecer otras alteraciones que ya son más visibles. Por ejemplo, la presentación en mujeres ya adultas de acné, de vello donde no debería tener una mujer vello, por ejemplo, alrededor de la boca como a manera de bigote, presentan calvicie. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, tienden a desarrollar diabetes, tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer de endometrio, cáncer mamario. Adicionalmente de eso tienden a hacer obesidad. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Genera problemas en los ovarios, encargados de producir óvulos cada mes. Montserrat tiene 27 años y recibió este diagnóstico luego de que dejara de menstruar durante meses. Esto ocurrió hace más o menos unos 3 años y medio. Yo tenía totalmente normal, la regla era muy regular, pero de un momento a otro se cortó. Me salía vello en exceso, subí de peso, tenía manchas en la piel, tenía acné, se me caía demasiado el cabello. Pasó el año y medio entre tratamiento de nutrición, ejercicio, medicación, para ir controlando el ovario poliquístico porque tenía bastante grave el problema de los ovarios. Tenía alrededor de unos 10 centímetros cada ovario medían. Tenía muchos quistes y por esta causa me había engordado. Sí, había una preocupación porque cuando yo vine a cita me decía que esto era
un problema en sí, que había que tratar, que con tratamiento se lograba, pero que se iba a poder lograr tener un embarazo y así, pero con tratamiento. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome que se presenta de manera bastante frecuente en las mujeres, generalmente jóvenes, que se caracteriza por 2 de 3 cosas. Primero, una alteración de la menstruación. Segundo, un aumento de los caracteres sexuales masculinos en la mujer, es decir, presencia de vello, acné. Y la tercera es la alteración del ovario como tal. En una ecografía, un ovario con ovario poliquístico se ve más grande y con muchos folículos menores de 1 centímetro. Cuando cumplen 2 de estos criterios, ya se considera que la paciente puede tener un síndrome de ovario poliquístico. Muchas mujeres llegan a una consulta ginecológica por problemas de fertilidad. Como se trata de un desorden en el cual la paciente no ovula, su capacidad para embarazarse está claramente disminuida, comparada con las pacientes que no tienen ninguna patología, pero ovulan una vez al año. Si es que coincide que esa vez se embarazan, pues es una gran coincidencia, pero son generalmente lo más común, son pacientes que buscan embarazo durante varios años y que no descubren realmente cuál es la causa. Para un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se requerirá un examen pélvico, análisis de sangre, ecografía y el tratamiento se centrará en tratar la infertilidad, el exceso de vello, el acné y la obesidad. Volvió la menstruación a ser regular. Claro que no abundante, pero en ciertas partes se pudo lograr recuperar, como quien dice, mi peso, la caída del cabello, el mejoramiento de la piel. Entonces fue un avance bastante grande. Claro que es un tratamiento largo, que necesita disciplina, pero se pudo avanzar. El tratamiento va a depender del tipo de pacientes, porque como es un síndrome no se presenta de una sola forma. Hay la paciente que solo tiene alteraciones de la menstruación y no quiere embarazarse, por ejemplo. Entonces a esa paciente se le puede administrar cierto tipo de anticonceptivos que le regule la menstruación y recomendar un cambio un poco más importante en lo que es la dieta, el ejercicio y el estilo de vida. Pero hay pacientes que ya vienen claramente con obesidad, con resistencia a la insulina y con alteraciones menstruales. A ellas hay que aumentarle medicación para disminuir la resistencia a la insulina. Y obviamente es otro tratamiento cuando la paciente quiere embarazarse, darles inductores de la ovulación que se llaman. Provocar que ovule para buscar el embarazo. Uno de los trastornos hormonales poco conocidos es la hiperprolactinemia, una afección en la que la hormona prolactina, cuya función es estimular la producción de leche materna, está en un nivel alto sin que haya embarazo. La prolactina es producida por la glándula pituitaria o hipófisis. Nosotros tenemos una hormona que se segrega normalmente entre hombres y mujeres que se llama prolactina. Se segrega en cantidades mínimas en condiciones normales, pero aumenta su producción durante la lactancia. La hiperprolactinemia se caracteriza por aumento de esa hormona fuera del periodo de lactancia. Entonces, ¿qué implica eso? Que se inhibe la ovulación, por lo tanto no existe un funcionamiento normal de todo lo que es el ciclo menstrual. Pero en los casos más severos, incluso como la glándula que secreta la prolactina está sobre los nervios ópticos, cuando crece en exceso puede incluso causar alteraciones del campo visual. Pueden haber dolores de cabeza y lo más común después de la alteración de la menstruación es que tengan secreción de leche. Marcela tiene 44 años y nunca ha estado embarazada. Es por eso que cuando empezó a segregar leche en sus senos, pensó en una grave enfermedad. Esto empezó cuando yo tenía más o menos 30 años de edad. Y fue básicamente por un susto que yo me estaba duchando y sentía mis pechos duros y después hice presión y empecé a tener secreción y era una secreción lechosa. Llegó un tiempo en que eran como unas bolas de balón, como una mujer lactante, porque mi hermana que es madre me decía que se ponen así muy grandes y durísimas, no podía tocarme ni la blusa. Y el tener secreción es algo que llama la atención principalmente por cáncer, entonces fue algo que, la primera alarma que vino a mi cabeza realmente. Yo creo que a partir de ahí también vinieron temas como manchas en el rostro, que va definitivamente enlazado a este tema hormonal. Se le ha tratado inicialmente con anticonceptivos, con lo cual ha regulado la menstruación,
y por el momento se encuentra bastante estable. Los anticonceptivos que se administran en estos casos son anticonceptivos que tienen acción antiandrógena, que bloquea la función de las hormonas masculinas para evitar el aparecimiento tanto de acné como de vello. La causa común de la hiperprolactinemia es la presencia de un tumor en la glándula pituitaria o hipófisis. Generalmente es benigna. Para diagnosticar esta enfermedad se requiere de un análisis de sangre y, si hay sospecha de un tumor, una resonancia magnética. La ventaja de la hiperprolactinemia es que es de relativo manejo fácil. Se da medicaciones, la más común es la cabergolina. Hay otra que se llama bromocriptina, que son medicamentos que nos ayudan a regular la secreción de prolactina, pero existen también, en casos de que no haya una buena respuesta al tratamiento, se puede requerir incluso tomografías de la silla turca, que es donde está la hormona que segrega la prolactina, para ver si no hay macroadenomas. Y si presentamos ya alteraciones del campo visual, pues obviamente este examen se hace súper necesario, y a veces tenemos que remitir al neurocirujano cuando el tumor ya está demasiado grande. En la mayoría de casos de desorden hormonal se recomienda una dosis diaria de hormonas. También es recomendable una dieta saludable y ejercicio. No hay nada realmente probado así que sea definitivo que nos indique que hay alteraciones hormonales con la ingesta de transgénicos, ni con carne que supuestamente se administra hormonas para aumentar el crecimiento y la producción. Lo que sí, la grasa que tenemos corporal produce hormonas, y eso implica que nos puede agravar el cuadro de síndrome de ovario poliquístico. Por eso se les indica que bajen primero la ingesta de carbohidratos y obviamente la ingesta de grasa. Más adelante, la importancia de las hormonas de la tiroides. ¿Y qué sucede cuando hay exceso o poca cantidad de estas sustancias en el organismo?